¿Ok? Sí, señor, ya. Bueno, listo. Ok. Entonces, ¿en qué quedamos, por favor? Terminó por explicar el tema de los alcances del desarrollo histórico del concepto de soberanía. Unidad 9.9.2. Alcance del desarrollo. Ok. Entonces, vamos a ver el origen del concepto moderno de soberanía. El origen del concepto moderno de soberanía está fundamentado en la Ilustración. Pero nació de la lucha emprendida por la realeza, mire, paradójicamente, por la realeza, especialmente en Francia. Disculpe, profesor, ¿puede responder, me puede repetir lo último, por favor? ¿En dónde quedó? Sí, señor, que en realeza. Realeza. Todas aquellas personas o aquel grupo de personas que integraban que integraban aquellos que protegían al rey, realeza. Entonces, esa lucha fue de esa realeza, pero ¿para qué? Para asegurarse su independencia frente al papado. Y la supremacía interna frente a los señores feudales. Venga, les cuento. A ver, ¿qué ocurre? ¿Qué ocurre? Esto no es para que lo copien, había de ilustración. ¿Qué ocurría? Ocurría lo siguiente, que todos los que formaban parte de la familia real, de la realeza y sus familiares y toda esa cuestión, se vieron desplazados, porque ya vimos nosotros cómo anteriormente existió el derecho divino de los reyes. Entonces, si ese derecho divino de los reyes era de esa forma, pues entonces el Papa, ¿qué era? El Papa era gobernante espiritual de esos reyes. Pero también existía que el feudalismo, y en el feudalismo los dueños de los feudos, es decir, los propietarios de esas tierras, los que dominaban esas tierras, no lo que me contestaron cuando pregunté feudalismo. Entonces, estos señores eran omnímodos en su poder. Entonces ellos se vieron relegados y no podían ellos no podían participar prácticamente en la cosa pública. Entonces ellos lo que estaban peleando era eso, su participación en el manejo del Estado. Eso dio como resultado, ¿qué dio como resultado eso? Que desde allá naciera una de las formas de revolución. Y esa forma de revolución no fue únicamente de qué, de estos señores de la realeza. Eso también existió otra,
otra revolución. Fueron tres los de la realeza. ¿Por qué? Porque no podían intervenir en los cargos públicos en forma directa. Una segunda, que eran las personas de clase media. Ahí estaban los profesionales, etcétera. Y otra tercera, ¿cuál era? La de los trabajadores, que esa sí fue la que dio el fruto prácticamente de la Revolución Francesa. Entonces, ¿qué ocurrió? Como se proclamó la doctrina de la independencia real, aparece que en Francia, dice, no, un momentico, en Francia manda es el rey, no manda el papa. Aquí lo que manda es el rey. Entonces viene a surtirse un reinado que fue el de Felipe IV el Hermoso, rey de Francia, de Champañán. Recuerde lo que estudiaron en Historia Universal. Profesor, disculpe, tiene interferencia. ¿Cómo? No, esto no es para que lo copien, es para que lo escuchen. Y entonces este señor, Felipe IV el Hermoso, tenía o hizo mucha alianza con el papado. Él se dio cuenta de que existía mucha intervención de unas personas que llamaban los templarios, ¿no? Que eran aquellos que tenían mucha cantidad de dinero, porque, bueno, no hay que hacer largo con eso porque esa historia es larga, porque ellos formaron una legión creada por la misma iglesia para proteger a los cristianos cuando iban a Jerusalén. Entonces muere un papa y Bonifacio, y vienen a nombrar a uno que se llamó Bertrand de Glob o de God, y ese se le llamó Bonifacio VII, el papa Bonifacio VII. Y entonces, ¿qué hicieron? Lo que hicieron ellos fue hacer una alianza directamente entre el papado y entre el Estado para poder contrarrestar toda la influencia de aquellos que tenían el control económico de los reinos. Entonces, ahí fue donde se estableció lo que se llamó la soberanía real. Esa es la soberanía real. Eso es largo, ese temita es largo. De pronto, cuando tengamos tiempo, hablamos de eso. Pero ya fuera de esta materia, porque recuerden ustedes, Felipe IV el Hermoso, ¿de quién era el esposo? Pues nada menos que de la hija de los reyes católicos, de Fernando e Isabel. ¿Cómo llamaba ella? Juana, que le decían Juana la loca, de loca no tenía nada, esa señora era cultísima. No, eso fue otra cosa completamente diferente. Entonces viene a aparecer, ¿sí? Su merced nombró una palabra, no la alcancé a tomar bien. No es para que lo tome, esa vía de ilustración. Pero me podría, por favor, si es tan amable, de deletrearme o volverme a nombrar la palabra. Cuando su merced habló de feudalismo, entonces brindó una palabra que era como, ¿me escucha, profe? Divinamente. Sí, entonces su merced habló del feudalismo y más o menos dio el significado, algo así como omnímonos en su poder. ¿Está bien escrita la palabra? Omnímodo, sí. Es decir, amplio. Omnímodo. 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 Muchísimas gracias. Qué pena la interrupción. Es decir, pleno poder. No tenía control de nadie. Porque era el que tenía, ese es el feudalismo, el poder de la tierra. Luego aparece una clase de soberanía, que es la soberanía papal y la soberanía secular. Aparece en la historia. Y ocurre, miren lo que ocurre. En esa hostilidad que se sucedía en contra de la soberanía papal, se expresó por medio de Juan de París, donde él llegó, Juan de París, a establecer las deficiencias
pero también las pretensiones que tenía Bonifacio, el Papa Bonifacio, Bonifacio VIII, en Francia. Recuerden eso, el cisma de Aviñón, recuerden que el papado lo trasladaron de lo que hoy es el Vaticano a Francia. Recuerden esa parte. Y eso fue lo que se llamó el cisma de Aviñón. Aviñón, una ciudad francesa. Luego entonces los pontífices quedaron prácticamente subordinados al rey de Francia. Y entonces el rey tenía toda esa influencia frente al papado. Pero no hay que olvidar esto. Recuerden muy bien que el papa como director espiritual de los cristianos, en las controversias que se suscitaban entre los estados, él aparecía como un árbitro. Y se estableció como un árbitro internacional de todos los conflictos entre los países. Y ahí es cuando aparece Francia y dice, para los reyes franceses tomar posesión no necesitan de la confirmación pontificia. Y eso se ratificó en lo que se llamó la Bula de Oro de 1356. Disculpa, profe, ¿en qué año? 1356. Y ahí aparece dos pensadores del medioevo importantísimos. Que los van a ver en derecho internacional. Ojo, tengan en cuenta esta reseña histórica, que se llamó Marsilio de Padua y Guillermo de Ockham. Perdón, profe, Marsilio De Padua, de Padua, Padua y Guillermo de Ockham. Y entonces, ¿qué establecieron estas personas? Mire, ve, les voy a hacer el resumen. Dice, las relaciones estatales deben estar dirigidas a los gobernantes y gobernados. Pero se reconoce el carácter de autoridad espiritual al Papa. Espiritual nomás, no temporal.
estos hombres eran dominicos, ¿no? Discúlpeme, Están- profesor, ¿se reconoce Esto, el carácter espiritual del Papa? sí, claro, claro. Únicamente, no tenían nada que ver con el Estado. Ojo, Estado fuera, no señor, nada, nada. Este Marsilio de Padua hace esta afirmación en su obra Defensor Pacis. Escriban así, Defensor, como le estoy diciendo. Y P de papá, A de Ana, C de cuna, I de iglesia, S de saco. Defensor Pacis. La promulgó en 1324. ¿Qué fecha, perdóneme, profe? 1324. Y propuso no defender al imperio, sino al contrario, criticar ese sistema imperialista. Pero mire, tengan cuidado con esto. El objeto principal de la obra de Marsilio de Padua era definir y limitar del modo más categórico las pretensiones de la autoridad espiritual, entre paréntesis, ponle el Papa. Profesor, disculpe, ¿me puedo volver a repetir si es tan amable? ¿En dónde se quedó? Pretensiones. Pretensiones de la autoridad espiritual, entre paréntesis, ponle Papa, cierre el paréntesis. Que estaban encaminadas a controlar directa e indirectamente la acción de los gobiernos. Este fue un autor, por eso su importancia, que fue más lejos de los escritores medievales en lo que se refería a colocar a la iglesia, óiganme bien, a colocar a la iglesia bajo el poder del Estado y no por encima del Estado.
ni que hiciera parte de él. Ese fue Marsilio de Padua. Lo van a estudiar muy bien en Derecho Internacional. En cuanto a Guillermo de Ockham, también franciscano, ¿no? Este es un teólogo inglés formado en la Universidad de Oxford. Y fue el portador de la voz de los franciscanos. Y allí constituyeron un grupo llamado los espiritualistas. Que defendían la pobreza clerical. Que defendían, Disculpe, profe, ¿que defendían qué? La pobreza clerical. La pobreza del clero, de los curas. Y por eso, como él se identificaba con Marsilio de Padua, fueron excomulgados por Juan XXII. Disculpa, profe, fueron excomulgados. ¿Por quién, profe? Juan XXII, por el Papa Juan XXII. Estos dos autores frente a sus postulados fueron perseguidos por la propia iglesia. Punto aparte. En medio de este conflicto que se suscitó ya internamente entre los eclesiásticos y el propio papado, viene el Renacimiento, que ustedes vieron bien en Historia Universal. A propósito, ¿qué es el Renacimiento? Profe, si me permite hacer la intervención. No, primero dígame qué es el Renacimiento. Sí, por eso, para poder Okay. hacer el aporte. ¿Quién me está hablando? A ver, abra. Yo, ¿Gustavo? profe Gustavo, sí. A ver, Gustavo.
según lo que yo estudié y comprendí, el Renacimiento inicia con el arte y la ruptura de ese veto que se tenía en el feudalismo por parte de las creencias religiosas al arte, la ciencia y la medicina, ¿no? ¿Me puede repetir lo que dijo? Que el Renacimiento se caracteriza por la aparición o las libertades que se le empezaron a dar al arte, también esas restricciones, esos vetos que se tenían a la ciencia, a la medicina, a la investigación, por medio de esa misma independencia que hicieron algunos reinos, algunas monarquías con la iglesia. Ujú. ¿Dónde leyó eso? Como en sexto de bachiller y no me acuerdo. No, ¿de qué autor, hombre? No, pues, no, yo solo vi como en sexto de bachiller, Hombre, no me acuerdo exactamente dónde, pero pues, no, entonces el es, autor estaba mucho, pues. señor. Primero, ¿explicamos eso o no? Por favor. Sí, señor. ¿Qué es el renacimiento? Es renacimiento, volver a nacer. Eso es renacimiento, renacer. ¿En qué consistió el renacimiento? Venga, les explico rápido. Esto no es para que lo copien, simplemente coloquen renacimiento, investiguen qué es el renacimiento, pero les doy una idea para que lo investiguen. El renacimiento es aquella tendencia que busca volver nuevamente a los clásicos, volver nuevamente ¿a qué? A la cultura romana, especialmente la cultura griega, volver a tomar esos autores, volverlos a traer. ¿Por qué? Porque en ese entonces imperaba, ¿qué era? Imperaba era el rito de los judíos. Entonces no se podía, ellos no podían, la comunidad judía no podía leer libros diferentes a la Biblia. Y la Biblia no permitía que se llegaran autores que no fuera únicamente la Biblia. ¿Eso qué hizo? Eso atomizó toda la cultura, la atomizó completamente. Y entonces, cuando ellos despiertan y ya conocen toda la cultura, conocen Platón, Aristóteles, viene todo esto, entonces vuelve a reconstruir todo esto. ¿Por qué? Por ejemplo, en las artes, en las artes valdría la pena cómo influyeron, por ejemplo, la pintura. Y justamente a raíz de una pandemia, ¿no? Que lleguen y traen a los grandes pintores y dicen, necesitamos que usted, por favor, haga ¿qué? Pinturas alusivos a Cristo, a la Virgen, no sé qué, así se cuando, ta. Y una vez reconstruyen el pensamiento. Entonces se dice, se afirma y con mucha fortaleza que justamente la cultura de Occidente está basada en qué? En todas las grandes pinturas de los grandes hombres. Hay un libro que habla de los secretos de las grandes pinturas universales, donde se puede ver fácilmente eso. Entonces, ¿qué viene a hacer? Llega y se toma otra vez la cultura anterior. Entonces surge la pintura, las artes, las letras, la filosofía, los descubrimientos, todo. Entonces ahí tenemos al Da Vinci, al Miguel Ángel, a Tintorello, a todo el mundo produciendo. Es decir, vuelven a tomar esa parte. Profesor, ¿Ok? Bueno, si me a ver, permite aportar no algo. hablemos más de eso. Bueno, no se preocupe. Bueno, ok. Entonces surge Maquiavelo. Y él vive en ese tránsito que hay entre el feudalismo y el absolutismo moderno.
Y ya viene esa parte, dejan atrás el feudalismo y Dígame, profesor, entonces aparece Maquiavelo. sí, en ese tránsito entre feudalismo y absolutismo. Entonces pasamos al absolutismo. En Francia se consolidó con el rey Luis XI, el absolutismo. En España, católicos. En Nápoles, en Milán, en Venecia, en Florencia, etc. Recuerda que antes eso se llamaban ciudades, ¿recuerdan? Que después surgió la palabra Estado, entonces el Estado de Venecia, el Estado de Milán, el Estado de Florencia, etc. El de Nápoles, etc. Profe, disculpe, en Francia con el rey, ¿qué? Solamente me faltó eso. Luis XI. Gracias, muy amable. Ok. Punto y aparte. Por ese entonces se criticó mucho la forma libertina con que se estaba manejando el papado, el trono de San Pedro. Pues estaban dirigidos por los Medici y los Borgia. ¿Recuerdan de los Borgia? César y Lucrecia Borgia, hermanos entre sí. Profe, ¿me repite Las nuevamente, por atrocidades que favor? hacían Estaban dirigidos por los medios. por los Medici y los Borgia. Yo me vi una parte de la serie de los Borgia, pero no completa. Ay, le tocó leer, mijito. Pero para que se le haga más fácil, ahí hay una película. Los Borgia se llama. Y hay una serie de televisión, Los Borgia. Véanla. Allí está todo eso. Y no les cuento todas las maldades que hacían como para incentivarlos a que vayan y la vean, o si no, pierde como esencia la cosa. Si se es religioso, hiere muchas susceptibilidades. No, religioso no. No, hay que decir la verdad. Y cuando quiera le doy bibliografía sobre el papado, con mucho gusto. En pro y en contra, ¿no? Bueno. Susceptible. A ver, María Alejandra, ¿ha entendido hasta el momento? María Alejandra. María Alejandra. No, ¿Ha habla de entendido hasta el Alejandra. momento? No, a veces dicen María Alexandra o Marla Alejandra. María Alexandra. Ah, ok. Bueno, es que no se le olvide la J y la X, ¿no? María Alexandra. Sí, señor. Bueno, ¿sí ha entendido hasta el momento? Ok. ¿Y Andrés ha entendido hasta el momento o no? Andrés Hernández. Andrés Hernández. Andrés José Hernández. Ok, no está.
Profe, yo tengo una duda. No, un momentico. Estoy hablando con Andrés José. No está. Ok. Vino y se fue. Profesor, no me he ido, estoy aquí escuchando lo que pasó. Ah, bueno, pero por favor. ¿Ha entendido o no? Pero contésteme, si no, Sí, profesor, es que tengo problemas con el bueno. audio. Estaba ¿Ha arreglando. entendido bien, no? Ese tránsito Sí, señor. del feudalismo al esclavismo, ¿no? Sí, señor, es que tengo Bueno, problemas con el ok. audio. Entonces, frente a esa crisis, ¿qué pasó? Maquiavelo decía que la iglesia era la gran responsable de lo que venía ocurriendo y que por lo tanto Italia no lograba su unidad. Y así lo expresó. Qué pena, profe. ¿Italia qué? No lograba su integridad. Dice, por esa intervención, Papa no se logra integridad. Y eso lo dijo en una obra cumbre que llamó Discursos sobre la primera década de Tito Livio. Disculpe, profe, ¿discurso de qué? Ay, mijito, de Tito Livio. ¿Vio a Tito Livio en lo de Roma, en derecho romano? Y en esa obra expresa el proceso de expansión de la República Romana. Y su admiración por la creación de un gobierno popular que eligiera el pueblo. Este tipo, no se le olvide que a este se le dice el modernista del Estado. La obra más importante de Maquiavelo es El Príncipe, obra que tienen que leer. Tienen que leer esa obra. No es que por favor leanla, no, tienen que leerla. El Príncipe. Y allí se ocupa de estudiar la causa del auge y la decadencia de los estados. Y los hechos a través de los cuales los gobernantes pueden hacer que perdure.
punto y seguido. El pensamiento de Maquiavelo tiene dos rasgos característicos. La indiferencia, óiganme bien este tipo. Por eso es que dicen, ese tipo, ese tal es un Maquiavelo, no sé qué, es por esto. La indiferencia por la apelación de los medios inmorales, óiganme bien, de los medios inmorales. ¿La indiferencia por qué, perdón? Por la apelación. De los medios inmorales para conseguir fines políticos. Y segundo, la creencia en que el gobierno se basa en gran parte en la fuerza y la astucia. ¿En la fuerza y en qué, perdón? Otra vez, Alejandro, la astucia. Venga, les leo una partecita de eso. ¿No? Les leo para motivarlos a que el príncipe, por favor, cierren sus... Ok. Importante del escritor fue el de que planteó un fin de sí mismo, escribió casi exclusivamente sobre la mecánica de gobierno, los medios con los que se puede fortalecer el Estado, la política susceptible de aumentar su poder y los errores que llevan a la decadencia y ruina. Entiende la política como un fin en sí, y en los discursos sobre la primera década de Tito Livio lo plantea sin ambajes así. Cuando se trata de salvar la patria, no hay que pararse en considerar ni siquiera por un momento si algo es legal o ilegal, moderado o cruel, laudable o vergonzoso, sino que dejando de lado a toda otra consideración, se deben seguir hasta el fin cualesquiera resoluciones que salven la vida del Estado y se reserven su libertad. Ese es Maquiavelo. Casi nada, ¿no? No importa. El fin no, los medios no importa. Lo que importa es el fin. Ese es, en gran resumen. ¿Cuál es el medio? El que usted quiera. ¿El fin cuál? El Estado. Pero ¿qué pasa? Miren lo que pasa. Vienen a surgir posteriormente los conflictos religiosos y el poder temporal. Y entonces, ¿qué ocurre? En esa misma Edad Media, van siguiendo ustedes eso, ¿no? 924, vamos, conflictos religiosos y el poder temporal. Ok. Entonces, en esa misma Edad Media y en la época del Renacimiento, hago referencia a los siglos XV y XVI,
que como ya hemos visto es el tránsito del feudalismo al absolutismo monárquico. Existió un factor que influyó en toda la estructura económica, política y social de la época. A este proceso se le llamó la Reforma Protestante. Voy a necesitar de 2 libritos. Entonces, mientras me acerco aquí al stand de mi biblioteca, por favor, me van diciendo, me van a decir ahora qué es la Reforma Protestante, que también la vieron en Historia Universal, por allá en cuarto, quinto o sexto, por ahí, según don Gustavo Rodríguez. ¿Eso es con el luteranismo? Ya vengo, espere por mi libro, un momentico, 2 minuticos. Profe. Ahora sí, cuénteme. Profe, es que usted por qué no prende la cámara, ¿ah? Dígame. ¿Usted por qué no prende la cámara? Perdóneme. ¿Usted por qué no prende la cámara? Para poderla ver usted. Pero yo no lo puedo ver a usted. No, hoy no me ve. ¿Por qué? A ver. ¿Por qué? ¿Por qué? Bueno, la Reforma Protestante fue con Martín Lutero, el alemán que tradujo la Biblia. ¿Quién me está hablando? ¿Diana? Marcela, sí, señor. Ajá. El alemán que tradujo la Biblia. Quien tradujo la Biblia fue el señor Gutenberg, cuando creó la imprenta. Pero siga. Estamos hablando de la reforma. Es decir, si va a reformar es que existe algo, ¿cierto? Pues, profe, tengo entendido que esto pues ocurrió en el siglo XVI por Martín Lutero y llevó a las cismas a las iglesias para la agrupación de las mismas. ¿Las iglesias? Sí, tiene que ver con el, pues sí, con las iglesias. Las iglesias. Ya. Las iglesias. Ok. Y pues como que las ¿Cuáles agrupó. iglesias? Lutero no se metió, sino con la iglesia católica, linda. Por eso. A ver. Por eso, profe, o sea, Recuerden agrupó las que iglesias católicas. las 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 i
Uy, uy, uy. Cuando empleé ese término, iglesias católicas, te metes en una cosa muy grande, pero grandísima. Bueno, entonces veamos. Veamos. La Reforma Protestante junto con las controversias estatales, las aceleró. Pero dio como resultado que consolidó el poder de las monarquías. Lutero no era ningún bobo. Iba a pelear con los que no tenían nada, no, con los que tenían. Para mí Lutero fue reformador religioso, pero también político. Ok. Yo como resultado... Venga, les cuento. Venga, les cuento. ¿Qué pasó? ¿Como resultado qué? Frente, ay, hijito, frente a lo que hemos visto, el panorama en que se encontraba la iglesia y toda esa cuestión, la decadencia del papado, etc. Entonces viene Martín Lutero a criticar eso y a decir que eso no podía seguir así, que se debía reformar todo el papado. Y por eso es que él plantea una reforma que no se la aceptó la iglesia, por lo tanto protestó, por favor, apaguen, por lo tanto protestó contra esa iglesia. Y por eso se llama reforma protestante, porque protestó contra lo existente durante la iglesia. Y entonces él llegó, hizo un pronunciamiento, lo hizo y lo puso en cartelones en las iglesias católicas, apostólicas y romanas. ¿Ok? Entonces, ir en contra del papado. De ahí él se apartó completamente de la iglesia. Eso fue, ¿dónde ocurrió? En Alemania. En Alemania. Con Martín Lutero, que se le llama el padre de la Reforma. Pero como el Papa tenía poder espiritual sobre los príncipes y los reyes, entonces él hábilmente, ¿qué hace? Obtener la ayuda de esos príncipes y reyes. Claro. ¿Para poder qué? Extender su propuesta de reforma. Y basándose solo en una necesidad de esos monarcas, ¿no? ¿Cómo dice? Basándose en una necesidad muy conveniente para esos monarcas que era el divorcio. No. Usted me quiere hablar de Enrique VIII, de Ana Bolena. Si quiere meterse en ese lío, pues hablemos, pues. Pero si domina el tema, si no, no. Ay, Dios mío. También, otra película. Se llama Ana de los 1000 días. Léanla y verá, don Gustavo. Véanla. Ana de los 1000 días. Bueno, entonces él busca la ayuda de esas personas. ¿Por qué? Porque el Papa tenía sobre ellos, pues, ¿qué? La parte espiritual. Y eso creó la ruptura con Roma. ¿Eso qué pasó? Que se extendió luego a Inglaterra y luego por toda Europa. Entonces, ojo con el derecho divino de los reyes, ¿no? Que ya vienen en decadencia. Ok.
Y ahí es donde surge, justamente, surge el gran problema con Inglaterra. ¿Pero por qué surge? Porque el Papa no le autoriza, no le anula un matrimonio a Enrique VIII. Y entonces él dice, entonces nos vamos ¿a qué? Al protestantismo. Y él se erige o se establece como el director del protestantismo. Pero como quiera que ahí estaba toda una monarquía implícita, porque era de todos los gobiernos de Europa, les interesaba. Claro, les interesaba esa reforma. Pues les beneficiaban en cuanto hace al gobierno espiritual. ¿Y eso sirvió para qué? Para establecer formas económicas y fomentar el absolutismo. Que era la forma de gobierno de Europa. Y ahí surge algo importantísimo. La fe religiosa. Y en esa fe religiosa el punto más controvertido de la filosofía política se estableció si los súbditos tenían derecho o no a resistir a sus gobernantes. O al contrario, si tenían una obligación pasiva respecto a estos gobernantes. Punto aparte. Aparece entonces otro reformador,
Juan Calvino. ¿Quién? Disculpe, doctor. ¿Quién? Hijo, ¿qué le pasa? ¿No escuchas bien? Juan Calvino. ¿No estudió bien eso, chino? Aquí estoy haciendo un repaso de historia universal, pero llevándolo al derecho. ¿Cuál Calvino? Donde ellos propugnaron por la causa de la libertad personal. Y sostuvieron que la opinión de resistencia a los gobernantes era mala. ¿Por qué? Pues recuerden que Lutero estaba unido a los gobernantes. Por eso decía eso, que la resistencia a los gobernantes era mala y que los súbditos tenían, respecto de los gobernantes, una obediencia pasiva. Pero al mismo tiempo atinaban ellos a contrarrestar el poder de Roma y destruir el concepto de iglesia universal. Punto. Aparte, si quieren, hay que advertir que Martín Lutero abordó la política desde un punto de vista teológico. No filosófico. Y además manifestó que realmente el poder divino de un gobierno no se debe aplicar oiga, subrayen eso, no se debe aplicar únicamente a la monarquía, sino a todas las formas de gobierno.
aparte. Ante el avance del protestantismo por toda Europa, surge un movimiento llamado la Contrarreforma Católica. Que lideró la Compañía de Jesús. Disculpe, profe, ¿cómo se llama? ¿Quién me habló? Wilson Carrillo, profe. Ok. La Contrarreforma Católica. La cual fue liderada por la Compañía de Jesús. ¿Son los mismos jesuitas? Sí, señor. Para efecto de que la señora testigo, antes de dar respuesta, nos dé una tregua para poder organizar las objeciones. Le agradezco su señoría. ¿Están en una audiencia pública? Disculpe, profesor, se me activó el micrófono. Cierren sus micrófonos. Señor, qué pena. Bueno, dicha compañía fue fundada por San Ignacio de Loyola en 1534. Perdón, ¿en qué año, profe? 1534. Punto. Varios escritores católicos, especialmente jesuitas, tengan cuidado con esto que les estoy diciendo, sostuvieron al igual que muchos protestantes, la teoría que hacía derivar el poder del gobernante pero con consentimiento del pueblo. Y defendieron la resistencia contra un gobierno despótico. Y pregonaron también revisar la antigua teoría de la supremacía del Papa en cuestiones morales y religiosas.
y se fundamentaron en Santo Tomás. Y las aspiraciones de ellos consistían en ganar nuevamente el regreso de aquellos que se habían separado de la Iglesia romana. Y defendían, en efecto, la independencia del Estado pero salvando la supremacía del Papa en cuestiones espirituales. Isabela, ¿entendió? Sí, señor. Profe, una pregunta, ¿me puede repetir el último pedazo que no lo entendí bien? Quedé en el estado. ¿En dónde se quedó? Del estado. Pero dígame, porque yo estoy redactando. Efecto de la independencia del estado. Ahí quedé y la última parte no la escuché bien. Independencia del Estado frente pero salvando la supremacía del Papa en cuestiones de Papa en espirituales. cuestiones espirituales. Gracias. ¿Correcto? Gracias. Olga Lucía, ¿entendió? Olga Lucía, ¿entendió? Olga Lucía, escúcheme. Sí, señor. ¿Cuál de ellas? Hay dos, Olga Lucía. Mosquera. Ah, sí, claro, profe. ¿Ah, sí entendió? Sí, claro. Kelly, ¿entendió? Doña Kelly, Señor, sí, señor, sí, señor. ¿entendió? Sí, señor. Bueno, ok. Entonces, ¿podemos seguir? Punto. Aparecen posteriormente unos destacados polemistas católicos el más importante, Roberto Belarminos. Jesuita, ¿no? Profe, ¿me puede repetir quién? Ay, que él quiere que le repita. El nombre que mencionó ahorita. Ay, ¿qué hacemos, don Roberto Belarminos? Quien reconoció, oiga, lo está haciendo un jesuita, quien reconoció que el Papa no tiene autoridad en cuestiones seculares. Disculpa, profe, ¿Qué es secular? Que el Papa no tiene en cuestiones seculares. Autoridad en cuestiones Tiene autoridad en seculares. cuestiones seculares. ¿A qué se refiere Ok. con cuestiones seculares? Sin embargo, es jefe espiritual de la iglesia. Y tiene un poder indirecto pero para fines espirituales.
Y oigan lo que dice. Y que el poder de los gobernantes no procede de Dios. Hágame el favor. No se les olvide unos autores que voy a mencionar, que los van a utilizarlos ustedes en derecho internacional. Aparecen posteriormente el exponente más importante de la teoría política jesuita, el filósofo escolástico y jurista español, Francisco Suárez. Y en su obra Tratado de las Leyes y de Dios Legislador, que publicó en 1612, concibe al Papa como el jefe espiritual de una familia de naciones cristianas. Y en consecuencia es el portador moral de la humanidad. Y dice, punto y coma, por lo tanto la Iglesia es una institución universal y divina, coma. El Estado es nacional y particular. Por lo tanto, el Papa está establecido para regular a los gobernantes, pero con fines espirituales. A ver, descansen un poquito y hablemos ahorita de... Es que terminó la clase, doctor. Ah, ¿terminó? Sí, hasta ahora estamos comenzando, hombre. Disculpa, señor, profe. No, todavía queda. ¿Con ¿Cuál fines terminó? qué? Todavía queda. Entonces, esperen, les hago este comentario y luego seguimos con
Espiritual. el padre Suárez. Porque es que dice unas cosas terribles, Suárez. Terminémoslo entonces al padre Suárez, que es una partecita muy pequeña, y terminamos la clase y la explicación se las doy mañana. Tenemos que hacer esta referencia a las relaciones iglesia y Estado, porque fue la forma como se manejó el poder a través de la humanidad. Y vamos a ver nosotros la incidencia de todo esto, óiganme bien, de todo esto en la Constitución nuestra, don Gustavo Rodríguez. En la influencia. Para eso traje las constituciones. Aquí están. Entonces, por favor, traigan la Constitución de 1886 que les dije y la Constitución de 1991 para la próxima clase. Entonces, terminemos diciendo que en esta forma, Francisco Suárez establece, subrayen esto, el principio de que el poder de la sociedad debe gobernarse por sí misma. Y que sus miembros es decir, la sociedad como grupo social no depende, muy bien, no depende de la voluntad de Dios. Sino que es un fenómeno típicamente natural. Que pertenece al fenómeno físico. Y que se relaciona a las necesidades de orden social del hombre. ¿Ok? Entonces, para mañana iríamos a hablar de dos cosas. El derecho divino de los reyes, que ya lo hablamos, ya lo explicamos. Sin embargo, hacemos un recorderis pequeño y luego vamos a hablar del concepto de soberanía en la Constitución Política de Colombia y vamos a ver todo ese rezago que hemos hablado de Europa, de la Edad Media, de la Ilustración, de la Edad Media, de las influencias políticas, económicas, culturales, de la incidencia de la Iglesia, se va a reflejar en nuestra Constitución, ¿oyó? ¿En dónde? En los preámbulos. Por eso para mañana traigan sus constituciones para ver qué influencia teníamos nosotros desde el exterior. O sea, la ¿Entendió relación de bien, Colombia con Cristian? el Sagrado Corazón de Jesús. Ya vamos a hablar de eso. ¿Entendió bien, Cristian? Sí, señor. Bueno, ok. Juanita entendió, Lombana, Cortés, Juanita entendió.
Juanita, Sí, señor, profe. ¿dónde la veo? Ok, ¿lo entendió bien? Sí, señor. ¿Kelly entendió bien? Kelly. Sí, señor, sí, señor. Bueno, ok. Entonces, ¿sí ve que no es memoria? Son los procesos que se han dado, históricos. Y esos procesos históricos, ¿cómo van a influir en nosotros? Entonces, cuando leamos nosotros los preámbulos, ahora sí nos vamos a dar cuenta. ¿Y de dónde venimos? Por eso fue que yo les envié esas 5 o 6 hojitas del origen del derecho nuestro, desde el punto de vista de España, ¿ok? Toda una influencia, ¿qué? Una influencia, una influencia de un reinado, de un imperio que estuvo gobernándonos durante 3 siglos y medio. Entonces, todos esos rezagos nos quedan a nosotros. Y luego, pues lo recuperamos y vamos a ver punto por punto sobre eso. Entonces, vamos a ver eso y terminamos. Y luego iríamos al otro que es la unidad décima, que es el bien común y la triple función del Estado, ¿ok? Y mañana mismo les voy a dar, por favor, algunos artículos, o ya les voy a dar estos artículos para que vayan estudiando, porque tenemos que llegar allá, pero ya les toca a ustedes, pero para que vayan estudiando estructura del Estado, y entonces van a ustedes a estudiar del artículo de la Constitución del 132, oigan, 132 al 137. No les voy a colocar lo del Congreso de la República para no hacerlas tan largo eso, ¿ok? Ni las leyes, qué clase de leyes, porque eso lo verían en derecho constitucional. Pero sí tienen que tener una idea de qué es la rama legislativa del poder público. Y ahí está, en ese contexto, de esos poquitos artículos del 132 al 137, ¿ok? Muy bien estudiados, por favor. Eso es parte del examen, 132 al 137. No es para que me repitan los artículos, no, señor. No, señor. Ahí es donde yo le digo a usted, por favor, dígame usted lo siguiente. ¿Cuáles son las facultades de las cámaras? Listo. Dígame usted cómo es la cuestión de la censura de los ministros, etcétera. Porque todo está contenido en eso, ¿ok? Entonces, mañana, ¿alguna pregunta? Bueno, entonces mañana nos veremos. Feliz Profe, yo día. tengo Que una esté bien. pregunta, pero ya tocará mañana. Mañana, téngala todas las que quiera. Mañana nos veremos, ¿ok? Feliz día. Muchas gracias, profe. Gracias, profe. Éxitos. Muchas gracias, profesor. Que tenga buen día. Hasta luego. Lo mismo, chao, que esté muy bien.